Bienvenidos, buenas tardes a este espacio de vivos que hacía, como les decía recién que se cortó, un tiempito que no estábamos y que ahora volvimos, porque tenemos una oportunidad hermosa donde podemos hablar sobre yoga y osteopatía y además tenemos el hermoso privilegio, por lo menos para mí lo es, de poder recibir a Ignacio Perugini para contarnos un poco más sobre todo lo que podemos hacer juntos con la práctica de yoga y con la osteopatía y también desde cómo fue cambiando su mirada desde la kinesiología también a la osteopatía. Así que acá lo saludo a Ignacio y le damos la bienvenida para que se sume con nosotros. Hola, a ver si te encontramos por acá. Sí, ahora Hola, sí. Hola, ¿cómo ¿cómo te va, estás? Romy? Tanto tiempo. Qué alegrón para mí tenerte acá. La verdad que es un placer, te lo dije cuando lo pensé que nos encontráramos en este espacio, pero lo quiero compartir con todos, porque bueno, además de que recorrimos juntos bastantes espacios de la vida, entre ellos el de la salud, y de la salud mirada desde lugares diferentes tal vez. Con Ignacio compartimos también la práctica de meditación vipassana y Ignacio es un médico, kinesiólogo, que también se Kinesiólogo. convirtió Médico en no. osteópata. Osteópata sí. Sí, Pues, kinesiólogo. Lo que pasa es que en la Argentina a veces se genera confusión. En Estados Unidos son médicos osteópatas. Es la carrera de medicina osteopática, porque es una ciencia médica. Pero acá en la Argentina y en Europa no es la carrera de medicina, sino se abocan más que nada a la parte de, bueno, de la terapia manual, pero no hacen práctica médica. En Estados Unidos son médicos y además ujú. tienen el plus de hacer técnicas manuales. Así que a veces se genera esa confusión. Sí, Doctor tenés me razón. dicen, pero bueno, sí, Total, lo tenés razón, aclaro. Ignacio. Lo que pasa es que en general uno va como un ratito al traumatólogo, que vendría a ser como el médico, pero después en verdad se la pasa con el kinesiólogo y con el osteópata. Entonces como que uno se queda más asociado a ese que le termina manipulando y dando ese lugarcito de sentirse mejor, ¿no? Así que sí, tenés Este, razón. Gracias por recordarlo. bueno, no, bueno, hay que aclararlo porque en la Argentina no somos médicos, muchos Ujú. somos kinesiólogos, que después estudiamos la carrera de 5 años de osteopatía, y hay otros que directamente estudian la carrera de 5 años de osteopatía, que en esa escuela donde estudié yo y donde los que no son kinesiólogos pueden hacer osteopatía, se necesitan cursar 700, además de que los que no tienen una carrera de grado hacen anatomía, histología, fisiología, bueno, tienen las materias de grado, tienen que estudiar 700 horas, tienen que atender pacientes, 700 horas de clínica supervisada. Entonces, bueno, ya por lo menos uno cuando se recibe después se da cuenta que no sabe nada, siempre pasa lo mismo, y a medida que pasan los años, de a poquito uno dice, bueno, hoy creo que hice osteopatía, se va dando un poco eso. A medida que pasa el tiempo uno se va relajando más y se da cuenta que la salud funciona a expensas nuestro. Así que bueno, aún la osteopatía es tan buena que aún, a pesar mío, funciona. Así que eso a mí me deja tranquilo. Bueno, me encanta que arranquemos por acá, ya te estás empezando a presentar con esta mirada, que esto es un poco lo que quería compartir, ¿no? Que nos conocemos y recorrimos todo un camino de también ir buscando diferentes miradas de cómo abordar al ser humano y de cómo abordar la salud. Y me interesa que le cuentes un poquito a la gente cómo fue que de kinesiólogo te interesó la osteopatía. Bueno, mi vieja, yo estaba en tercer año de kinesiología y me acerca un libro que se llama Manos que curan, de un osteópata, Pleasure, muy conocido, que es el papá de la craneosacral, ¿no? Es una terapia, se puede estudiar la craneosacral sin estudiar osteopatía. Y bueno, cuenta un poco su historia y demás, y los tratamientos. ¿Viste cómo son los yankees? Cuando escriben libros te los adornan un montón.
Ujú. Pero bueno, a mí realmente me conmovió mucho conocer la osteopatía y que era una terapia, una medicina manual que realmente generaba cambios y muy profundos también. Y ya en ese momento quería ser osteópata y me termino de decidir por un amigo que me dice, mirá, se abrió tal escuela, ¿por qué no me acompañás? Y dije, sí, vamos. Justo estaba terminando mi primer Vipassana y le pregunto al profesor Daniel Meyer, ¿qué le parece la osteopatía? Sí, excelente, estudie eso, señor Ignacio, me dijo. Así que bueno, de Vipassana me dieron el ok, entonces le metí con todo. Hermoso. Bueno, ahora nos contás un poquito más entonces qué te trajo de nuevo la osteopatía a este abordaje con la gente. Y mientras tanto, le damos la bienvenida a todas las personas que están acá compartiendo con nosotros el vivo. Estamos compartiendo acá una charla con la que ustedes son parte de esta charla, así que estoy atento siempre y atenta a ver preguntas. Sí, vamos a ir conversando con Nacho, pero queremos mucho escuchar sus preguntas, así que quédense por ahí y escriban preguntas, que acá estamos. ¿Qué te Bueno, trajo de nuevo la osteopatía a tu mirada del ser humano y de cómo abordarlo? eh, la verdad que es increíble el hecho de que uno, y naturalmente hay que estudiar el cuerpo fragmentado, ¿no? Es lo que nos enseñan en la escuela de osteopatía. Inevitablemente tenés que estudiar cráneo uno, cráneo 2, cráneo 3 en diferentes años. Tenés que estudiar miembros superiores, tórax, corazón, hígado, o sea, son todas materias por separado y con técnicas muy específicas. Pero en algún momento, al muñeco desarticulado y con todos los órganos y sistemas por separado, hay que empezar a unirlo. Y la posibilidad que tiene la osteopatía es de poder tocar al cuerpo en su completud, tanto en el campo energético, los líquidos también, tanto la sangre, la linfa, o en osteopatía se perciben las mareas, que son ciclos de expresión biológica. Esto le es muy propio a la osteopatía y es de la osteopatía. El sentir la marea larga, que es la energía, que ustedes en yoga tengo entendido que la llaman la kundalini, ¿no es verdad? ¿Mm? Sí. Eh, en osteopatía nosotros la llamamos línea media primaria o primitiva, que es lo primero que se forma en el embrión. Entonces, a las semanas de conformarse el embrión, esta energía que recorre el centro de la formación, cuando se empieza a formar el embrión, arrastra líquido dentro de lo que sería el óvulo. Y después de darle orden al líquido, empiezan las células a conformarse y se genera la columna vertebral, o por lo menos los primeros esbozos de la columna vertebral. Esa línea media primitiva, ese Yuyuna Nadi, a nivel material que se lo observa, deja de existir, pero queda el impulso electromagnético, queda la potencia de vida, queda esa Ujú. primera chispa. Esa primera chispa, esa línea media primaria, Yuyuna Nadi, es el norte por donde la salud se expresa. Nosotros lo llamamos marea larga y tiene 50 segundos de subida y ir hacia adelante y tiene cuando cambia la polaridad empieza a bajar y ir hacia atrás, ¿sí? Entonces descarga. También se generan volúmenes en el cuerpo, entonces se puede observar la línea o la energía de papá y mamá o el inconsciente masculino femenino. Es muy rica la posibilidad que tiene la osteopatía si uno eh, tiene esta posibilidad de sentir y de desarrollar la biodinámica que tiene que ver con esto, con sentir la marea larga y sentir la marea media que son los líquidos. Y la verdad que literalmente el cuerpo se corrige, te diría que todo a la vez, porque el paciente puede venir y decir me duele la sacroiliaca, ¿no? Es un dolor muy frecuente en la mujer, que le duela el hoyito de la cintura atrás, donde empieza el sacro, donde hay un espacio, bueno, entre el sacro y el ilíaco. Y muchas mujeres son operadas de cesárea o tienen alguna cirugía de apéndice, etcétera. Pero específicamente cuando en la cesárea se corta la cara anterior del útero, esa cicatrización, esa adherencia, le genera una torsión al órgano, porque vos imaginate que al útero que está hinchado lo cortan acá para sacar al bebé, y cuando el útero se retrae y vuelve a estar en la pelvis menor detrás del pubis, vuelve, pero medio tironeado por capas de tejido cicatrizal y además de costura que tiene que hacer el médico, porque obviamente te morís desangrada si no.
Ujú. Entonces, esa tensión en el órgano o esa tensión cicatrizal, que puede ser ahí, puede ser una peritonitis, puede ser un golpe que genere pegoteo interno en los tejidos, le genera al cuerpo una disfunción de movilidad. Se empiezan a generar puntos fijos, patológicos, por así decirlos, inerciales, donde las capas de tejido, los órganos, todo eso empieza a perder movimiento. Entonces, seguramente en yoga ustedes buscan lo mismo, sentir y observar cuáles son las zonas de restricción y bueno, y darle la posibilidad a la persona con respiraciones, ejercicios. No sé bien ustedes cómo lo trabajan. Yo he hecho yoga, pero bueno, obviamente no es mi área y me encanta y recomiendo el yoga por todo lo que sé, lo rico que es y la meditación activa que genera, pero tengo entendido que buscamos lo mismo, que las capas de tejido se vayan soltando. Sí, totalmente. Dentro de la práctica de yoga y un poco compartiendo con esto que traes desde la mirada de la osteopatía, buscamos básicamente volver al centro, ubicar a la columna vertebral como ese lugar fundamental desde donde se mueve todo en nuestro cuerpo y en nuestra psique, ¿no? Como ese lugar de equilibrio cuerpo-mente, psicofísico, y desde ahí empezar a ver cómo ese recorrido, tanto de la kundalini como a la vez de todos los tejidos que se van quedando como adheridos al sacro, a las vértebras de la columna, que vamos sintiendo que se van quedando también a los omóplatos y que se va haciendo como algo que nos empieza como a achicar, ¿no? Que nos empieza como a encorvar y a achicar, y que de repente cuando empezamos a liberar esa zona, empezamos a levantar, a abrir nuestra columna y empezamos a abrir el pecho y se empieza a relajar nuestra zona lumbar, empieza a aflojarse todo el resto del cuerpo, ¿no? Como que después nuestros brazos, nuestras articulaciones, rodillas, tobillos y todo empieza a ganar mucha más movilidad, pero que en realidad todo empieza moviendo la columna vertebral, ¿no? Entonces, desde ahí es que sentimos que la práctica ayuda mucho a que uno se mantenga saludable en la columna vertebral. Pero muchas veces nos pasa, Ignacio, que, lo digo como profe y tal vez muchos como alumnos de los que nos están escuchando, que llegaste a tu práctica de yoga y ya tu columna está mal. Ya pasaron muchas cosas en la vida, pasaron muchos sucesos, pasaron muchas cosas que hacen que nos fuimos así como encorvando un poquito, ¿no? Y si bien la práctica de yoga puede ayudar a que revirtamos mucho de esa postura y podamos empezar a trabajar, acá es donde pienso que unir y muchas veces ayudar a la persona a que los procesos puedan ir un poquitito, no quiero decir rápidos porque no es que queremos apurar procesos de las personas, sino que quieran tener como esos distintos lugares de apoyo donde te pueden despertar desde el cuerpo distintos lugares de conciencia, ¿no? Entonces, por ahí desde la práctica de yoga uno empieza a trabajar, pero se empieza a dar cuenta que está todo duro, que está todo acortado, y a veces algunas sesiones con la osteopatía que ayudan a liberar la columna, que te ayudan a tomar conciencia desde otros lugares, te empiezan a permitir dejar que tu práctica sea mucho más saludable, ¿no? Y que apoye ese proceso de salud. Sí, sí, la verdad que hay que entender que el ser humano es un ser complejo. Entonces, el hecho de, un poco lo que hablábamos el otro día, no hay una sola cosa que le funcione para todos y no hay una sola práctica que sea, porque hay personas que me dicen, no, a mí el yoga no me gusta. Eh, Uh -huh. bueno, entonces uno empieza a ver, bueno, podés entrenar, podés hacer esta u otra práctica. Entonces, lo mismo con la osteopatía, no siempre la osteopatía o el osteópata, o el otro día hablábamos que en diferentes momentos de la vida yo fui entrenando y haciendo diferentes cosas. Eh, Sí. y uno lo que busca es ser consciente de, y muchas veces la propia capacidad o lo que uno siente en su cuerpo es hacia donde uno se va orientando. Entonces yo hoy, pero ni loco, en este momento de mi vida haría, no sé, CrossFit. Pero no quiere decir que en otro momento lo haya hecho, como hice taekwondo y vale todo, siempre divirtiéndome, ¿no? Después de Vipassana, mi vida cambió y fue más hacia un sentido de conciencia y de movimiento consciente y de no reaccionar. Entonces, no hay algo que le sea propio para todos, pero sí en esto de que tanto la osteopatía
como cualquier técnica, ya sea medicina china, ya sea cualquier terapia o cualquier práctica que uno haga, la finalidad, lo que decía un profe, un poco mi profe de biodinámica, la finalidad de la osteopatía es generar conciencia, no Ujú, sacar dolores, ujú, porque la finalidad de la osteopatía es encontrar las disfunciones que tiene el cuerpo, esas estructuras que están agarradas y que no se mueven libremente. Se le pregunta al cuerpo, se puede dialogar y se le puede preguntar, ¿es una disfunción primaria? ¿Es una adaptación? ¿O se espera y se puede ver líneas tensionales? ¿O se puede ver alguna emoción atrapada en la zona? O puede, la verdad que uno si se abre, el cuerpo expresa y hasta expresa algo del presente, algo del pasado. Entonces uno lo que busca es estar en presencia para que el propio cuerpo se empiece a equilibrar y generar conciencia. A veces la persona tiene que transitar esa experiencia de dolor. Uno no ujú. puede acelerar ese proceso que vos decís, bueno, porque literalmente vienen personas que no pueden moverse, que no vienen doblados del dolor, o vienen porque falleció su marido y tienen hijos. Entonces es un proceso que lleva tiempo. Nadie puede caminar el camino por vos, pero sí uno puede acompañar a esa persona y le puede sugerir, mira, a mí me vino bien esto hoy, eh, me vino, ¿por qué no probás por acá? Y siempre sugerir. Y el dolor ya sabemos que en realidad, por lo menos en Vipassana, no es el no sentir dolor no es la meta, el estar consciente es la meta. Y en osteopatía es lo mismo, el dolor, por lo menos para la osteopatía, no es un indicador. Entonces la persona viene y me cuenta, me duele el cuello, me duele la cabeza, me duele el pie, pero eso a mí no me significa nada, porque el camino del dolor es tan amplio que así como ese útero agarrado por la cicatriz y por las adherencias puede generar un dolor en la sacroiliaca, también puede generar una incontinencia en el suelo pélvico o puede generar que la cara posterior de la vejiga esté un poquito apretada y esa persona, esa mujer empieza a tener menos capacidad urinaria, porque la vejiga puede expandir un poco menos porque parte de su tejido muscular está tironeado. Entonces lo importante y una frase de la osteopatía, solo los tejidos saben. Entonces, en el momento en que se te activa la mente y empezás a hacer un diagnóstico razonado, no, porque entonces lo ideal para el osteópata es estar en blanco, abrir su campo electromagnético, su corazón, su atención, estar en presencia y permitir que el sistema del paciente muestre y cuente. Y como es tan dinámica la salud, a veces, y siempre las sesiones son distintas, y siempre es algo nuevo, y siempre es divertido, y es así porque no hay algo que se repita. Así que es muy divertido, sinceramente, cuando uno puede soltar. La verdad que uno estudió, por lo menos en mi caso, estudió un montón de años, desde la kinesiología, cursos de formación en dólares, con todo el esfuerzo que eso, no sé, valía, fines de semana, domingos a la mañana, fiestas que no fui. Y cuesta mucho en algún punto cuando te dicen, mira, tenés que soltar y lo que vos estudiaste no sirve. Si está la anatomía presente, si están las fuerzas de autocuración, la embriología presente, si todo eso sostiene a la atención, genial. Y el cuerpo se autocura. Es el primer principio de la osteopatía. La persona, el sistema tiene la capacidad de autosanarse. Y de eso se valen todas las medicinas, de la autosanación. Bueno, justamente algo de lo que sentimos que va muy hermano dentro con la práctica de yoga es eso, ¿no? Que siempre le decimos a los alumnos, no se trata de venir solo a sacarte los dolores, como bien nombrabas vos, sino que se trata de venir a escuchar tu cuerpo, a escuchar por qué se armó esa postura, a escuchar qué te está trayendo ese dolor, ¿no? Porque seguramente el dolor y los síntomas nos traen mucha información. Acá una de las chicas preguntaba si muchas veces los dolores son recurrentes. Puede ser porque no terminé de liberar la emoción que me trajo en ese dolor. Antes de entrar en esa respuesta, me gustaría mucho como poder sentir desde qué lugar, ¿no? Que la gente pueda como encontrar bien ese lugar de,
de centro en donde realmente se va a acercar a una consulta osteopática como se acerca a una clase de yoga. Me gustó mucho esto que nombraste, Ignacio, y que me parece que la gente se lo tiene que quedar bien presente, que es en ganar conciencia, porque el camino de la salud va por ganar conciencia, no por sacar los dolores. Cuando queremos sacar síntomas, nos olvidamos que el síntoma está siendo un amigo, que el síntoma nos está informando de cosas que no estamos entendiendo, no estamos escuchándonos o estamos viviendo de alguna manera que no está siendo saludable, que no nos está dando la posibilidad de disfrutar. Entonces, no queremos sacar síntomas solo por sacar síntomas y sacarlos de encima, sino que el síntoma empieza a desaparecer cuando yo empiezo a comprender. Y cuando empiezo a comprender es porque me empecé a escuchar y empecé a tomar conciencia. Entonces, siempre que nos acercamos a una práctica de yoga o una consulta osteopática, tenemos que saber eso con nosotros mismos. En realidad, acercamos a conocernos un poco más, ¿sí? Queremos conocernos a nosotros mismos. Y lo que hacemos, los profes de yoga y los que hacemos los osteópatas, digo así nombrándote, es acompañando ese camino, ¿no? Acompañando ese camino de conocimiento y ayudando a entender que cada respiración, que cada tejido, te lleva un poquito más a saber de vos. Y a partir de ahí empieza el camino de la salud, ¿sí? Entonces, volviendo a esta pregunta que nos hacía esta chica en relación a si un dolor es recurrente es porque no se libera la emoción, desde el punto de vista de la práctica de yoga, y desde el punto de vista de la terapia corporal, y desde mi consultorio, donde trabajo también con masaje, y que por ahí compartimos muchas cosas acá con Ignacio, no lo llamaría solamente porque no se liberó la emoción, es porque el proceso está sucediendo, ¿sí? No sabemos cuándo se libera o se deja de liberar, no lo podemos saber con claridad, no sabemos, siempre a veces estamos envueltas de espirales de nuestra propia salud, y a veces creemos que un síntoma se fue y después pasan unos años y vuelve, entonces no podemos dar nada por fijado y nada por cerrado desde este punto de vista, ¿no? Pero sí podemos saber que estamos en un proceso y que los síntomas simplemente nos ayudan a escuchar un poquitito cómo va ese proceso. ¿Cómo lo pensás vos desde la osteopatía? Sí, la verdad que pensaba un poco en esto que mucha gente asocia las emociones o lo emocional como lo central en su vida. Y, y la verdad que el cuerpo o el ser responde a estrés. Puede ser un estrés emocional que genere un impacto en la materia, que realmente uno esté angustiado y sienta que se le empieza a oprimir el pecho. Y si no resuelve esa emoción o no resuelve esa situación de opresión y de angustia, esos tejidos, esa fascia, puede empezar a generar mucosidad, puede empezar a generar alguna alergia bronquial o se puede disparar por estrés emocional, se puede disparar algo que uno viene trayendo ancestralmente, ¿no? De mis papás, de mis abuelos. Son 8 generaciones en las cuales las 4 grandes enfermedades nos van atacando, ¿no? Si tuve un abuelo o una abuela con problemas de huesos, quizás mis articulaciones o mis cartílagos no sean del todo fuertes, no desarrolle reuma o artritis reumatoidea, pero me duelan cada tanto las articulaciones. O sí, o si tuve un estrés muy fuerte y se combinó con algún factor químico, un factor químico que estresa al cuerpo, puede ser bueno, desarrolle alguna patología a nivel óseo o osteoarticular. Otro factor es el factor de la vida misma. O sea, a medida que vivimos, el vivir es un estrés. El sistema nervioso simpático, cuando se prende la luz, ojalá el simpático cuando se prende la luz y es de día, porque a veces la persona se va a dormir y no descansa porque está en simpaticotonía, está con el sistema nervioso alterado. Entonces su descanso no es del todo correcto, bruxa, aprieta, se le duermen las manos. Entonces, bueno, ahí hay un factor de estrés por una desregulación del sistema nervioso. Entonces, bueno, diferentes factores son los que nos van llevando. Un estrés puede ser también algún accidente, un estrés puede ser la comida que como,
un estrés puede ser cómo me relaciono con mi mundo interno y con las demás personas. Y todo se combina. La verdad que la persona es una ensalada. Cuando viene por un dolor, porque le duele el cuello, le digo, mirá, en realidad hay un montón de condimentos y se observa. Si te observo, se pintan 8 cosas en tu cuerpo o se empiezan a representar diferentes cosas en el cuerpo. A nivel vibracional, sus células no están al unísono vibrando y sus líquidos no están completamente fluidos. Su cuerpo no está respirando libremente. Está el hígado, por un lado, desconectado, hay una cuestión a nivel emocional, en algún campo energético, o no, o se siente que realmente su sistema nervioso, a veces se siente que, no sé si se te viene la imagen o las personas tienen la imagen, pero es el cerebro con las meninges, que es la piel que recubre y protege al sistema nervioso y a los nervios periféricos, y a veces se siente cuando uno observa a la persona que el tejido está tenso así, y se representa el nervio, todo el renacuajo, digamos, con los cables, y está todo así. Está en simpaticotonía, y el propio cuerpo lo muestra porque quiere ser tocado a ese nivel, y si uno observa y respira y se aleja, y la autorregulación consciente del terapeuta le sirve como parámetro, como lo que se habla en biodinámica, en la osteopatía, es que hacer de fulcrum a la persona, hacer de fulcro, de punto de referencia. Es como el faro, ¿viste? Que cuando uno está medio perdido, que tenemos un montón de quilombos en la vida, a mí me ha pasado que tuve una situación muy fuerte, en las cuales tuve un año para volver a estar como un poco en sintonía. Y a veces uno necesita que le recuerden por dónde pasa. Las personas vienen y están acá, pero esa línea media primaria, esa kundalini está acá. ¿Cómo no Ujú. va a tener mareos? ¿Cómo no va a estar con vértigo, digiriendo mal? Cuando uno observa la línea media primaria, se activa la energía y empieza a través del campo, de la potencia del campo, empieza a arrastrar a nivel celular y a nivel global a todo el cuerpo a la vez. Entonces, si yo vengo a tocar el atlas, porque digo, bueno, tiene vértigo, toco el atlas, pero me olvido de estar mirando la totalidad. Si yo miro la totalidad se corrige. Y quizás el atlas, quizás un pulmón, quizás le quede algún contacto más para hacer. Por eso la totalidad del cuerpo es importante sentirla, porque si uno va a la práctica del yoga, si uno siente que es un proceso y lo respira y lo va soltando y va tomándolo como conciencia, empieza a cambiar la respiración, la alimentación, cómo se relaciona con uno, con el otro. La verdad que lo mismo pasa con osteopatía. Se le recomienda la alimentación, volver a hablar con su hijo si se enojó. Uno se pone un poco en terapeuta ahí como integral, por así decirlo, porque bueno, a todos nos pasa que a veces nos desorientamos y a veces es lo emocional lo que nos afecta, ¿no? Bien, mira, voy a rescatar algo de esto que estuviste diciendo porque me parece que también es importante para la gente entender cómo lo puede asociar dentro de su práctica de yoga y dentro de una consulta de osteopatía. A lo mejor a veces solo se trata de aprender a relajarse, ¿no? Esto que vos decías, está todo nuestro sistema tenso y cuando vamos a la práctica y empezamos a hacer la clase de yoga, mucha gente nos piensa y dice, no, el yoga no es para mí porque yo no me puedo relajar, ¿sí? Porque yo me siento que estoy tenso y no me puedo relajar. Y bueno, uno como profe le suele decir, no, el yoga es doblemente para vos, porque justamente cuando empieces a tomar conciencia de toda tu tensión y de cómo no podés bajar un cambio, sino que estás siempre buscando actividades que te lleven muy arriba, sino empezar a buscar ese lugarcito más en donde tu sistema se empieza a aflojar simplemente porque lo dejás, porque lo escuchás, porque lo empezás a respirar y porque lo empezás a estirar sin forzar, pero simplemente dejando que ese lugar de tensión ceda, abandonar las resistencias, ¿no? Entonces, uno lo empieza a vivir dentro de su práctica de yoga, se empieza a sentir todo chiquitito, todo acortado, y en realidad mucho de su salud está comprometida ahí, ¿no? Porque no nos damos cuenta que aprender a relajarnos es algo súper necesario en nuestra vida, y que muchas veces una sesión de osteopatía empieza a tomar
ayudarte también a tomar esa conciencia más como desde los huesos hacia el resto de los músculos. Te diría más, bueno, hablando de tejido, ¿no? Digo los huesos para que la gente se pueda representar una estructura, ¿no? Sabiendo que los huesos son un tejido, pero que la gente pueda sentir que cuando vos estás trabajando tu estructura ósea, en realidad estás entrando en esos tejidos tan profundos y le estás queriendo llevar a tu sistema nervioso la información de pará, mirá, acá solo se trata de respirar, se trata de que hagas espacio, de que escuches, de que sueltes, ¿no? Sí, y, y esto de que la gravedad siempre nos está comprimiendo. Por eso la Ujú, importancia de registrar, de generar conciencia. Si yo me relajo, yo ahora estoy sentado, si yo me relajo, yo estoy mínimamente activo, mínimamente, claro, con tono. sentado sobre los isquiones, tengo parte de mi conciencia está acá y otra parte está acá, ¿no? Tengo un porcentaje de mi atención puesta en sentirme. Eh, si yo me relajase, me doblaría como una banana, vuelvo a la cifosis, a la imagen de la persona mirando el celular o mirando la compu abajo. Porque la gravedad nos comprime todo el tiempo nos está comprimiendo. Entonces, un factor fundamental para la salud, no me acuerdo, pero más del, creo que el 84% de los dolores son por compresión de los tejidos. Ujú, La gravedad está todo el tiempo aplastando los tejidos. Si uno está mucho tiempo parado, los líquidos quedan abajo y les cuesta subir. La quietud nos hace mal, la quietud no permite que los líquidos y que al movernos los órganos y las articulaciones se muevan espiraladamente en un ir y venir, en un intercambio de presiones, y todo ese intercambio de presión y descompresión, ¿sí? Va haciendo como un masaje a todos los tejidos. Entonces es fundamental la conciencia que se desarrolla en la práctica del yoga o la conciencia que se desarrolla en cualquier práctica que uno quiera generar, ujú. pero sin mover el cuerpo, descomprimir la columna es fundamental. Porque, por esto que hablábamos recién, nuestro eje es la columna. Nuestro primer eje es energético. Es esa línea media primaria, es esa energía que recorre, que está en la columna. Si nos torcemos un poco, empieza a sufrir a nivel neurológico el cuerpo y también los grandes vasos, la circulación, pasan Ujú. pegaditos a la columna. Es más, las arterias vertebrales tienen, eh, se meten dentro de las apófisis transversas, de las vértebras cervicales, y entran al cráneo, bien por el agujero de la cabeza. Entonces, si yo estoy acá, se altera lo neurológico, se altera lo circulatorio, si yo me siento mal, se altera lo emocional, se altera la digestión, porque los nervios que ayudan a digerir la comida, o sea, que informan cómo tienen que funcionar los órganos y bajan por el cuello, se alteran y empiezan a generar cortocircuito y la persona tiene acidez, tiene diarreas, etcétera, etcétera. En los bebés es muy común eh, el vómito del lactante, porque bueno, el nacer para un bebito es un estrés. Si nace por cesárea es un estrés porque lo sacaron y no pudo nacer. Y si nace por el canal de parto es un estrés porque se le comprime la cabeza muchísimo. Entonces a Total. veces el occipital, que es el hueso de la nuca, queda con alguna escama metidita ahí y eso genera una tensión en esos nervios que hablábamos, ¿no? Y le genera al bebito alguna reflujos, mala digestión y demás. Así que bueno, la vida, el vivir es un estrés, pero como decía el Buda, hay que aceptar la realidad tal cual es. Y en ese aceptar la realidad tal cual es, rompemos la primera resistencia. Tengo dolor, me duele. Bueno, está bien, tengo dolor. El dolor está y convivimos con el dolor. Pero hay que Ujú. elegir y hay que ser conscientes de dónde quiero mirar. Porque hay tantas realidades, hay tantas posibilidades, que si uno mira solo el dolor, la verdad que es un garrón, o sea, se apesumbra un montón. Si vos miras el dolor porque te está doliendo y empezás a tomar cartas en el asunto, decís, bueno, conciencia, ¿no? Empezás a autoindagarte, ¿cómo llegué acá? Y bueno, y si tenés una práctica, si tenés un profesional que te acompañe y demás, y empezás un viaje de sanación, de conciencia, de cambiar la alimentación, de cambiar cómo estoy sentado frente a la computadora, o qué esfuerzo estoy haciendo, levantando cajas,
o haciendo jardinería, o lo que sea, o agachándome a cambiar un pañal. Sí, o Hay un incluso montón un de deporte formas. mal hecho también, ¿no? Porque a veces Sí, consideramos cosas como solo esfuerzos, pero a veces cosas que nos hacen que creemos que nos hacen bien, no las hacemos bien y dañan nuestro cuerpo también, porque tenemos un exceso de deporte o estamos haciendo mal. sí, sí, en el caso de los corredores, hasta un mal calzado te puede generar Ujú. un problema en el pie por impactos a repetición en el pie, en la rodilla, etcétera. Sí, tal cual. O sea, es fundamental. Cuando uno habla de conciencia, tenemos que entender que la palabra conciencia tiene dos acepciones. Sí. Conciencia, que quiere decir conocimiento, tener conocimiento de lo que uno haga, ¿no? Conciencia es conocimiento, conocer. Y la conciencia con ese es la percepción interna, lo emocional, lo relacional, la trascendencia, lo espiritual. La conciencia es más como lo interno. Y después lo otro es conocimiento, conocimiento técnico de lo que haga y también conocimiento interno, ¿no? Empezar a jugar con esa dualidad es importante. Bueno, voy a hacer una pequeña síntesis hasta acá porque mucha gente se estuvo sumando. Entonces, estuvimos hablando de la importancia de la columna vertebral, de lo importante de que mantener saludable a la columna es donde empieza todo y en eso tanto la práctica de yoga como la osteopatía son centrales. Estuvimos hablando de la importancia de moverse, de que moverse es vital, de que nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento y que entonces es necesario, digamos, salir de esos lugares rígidos, duros, donde estamos comprimidos y necesitamos aprender a movernos y aflojar, aprender también a relajarse. Estamos hablando de que muchas veces esas tensiones son simplemente porque no podemos parar, digamos, por el otro lado, porque estamos siempre en un estado de constante actividad y entonces nuestro sistema nervioso se mantiene tenso y comprimido solo porque no aprendemos a relajarnos. Entonces, tanto la práctica de yoga como una sesión de osteopatía nos puede ayudar en lo más importante que es la conciencia, que cada uno empiece a conocerse a uno mismo y empezar a encontrar que el camino de la salud no tiene que ver con sacar los síntomas, sino que tiene que ver con empezar a conocerte y escuchar que esos síntomas te están trayendo información sobre vos mismo. Y dejar que el mismo proceso sea quien vaya soltando esos lugares de dolor, ¿sí? Un poquito es esto lo que estuvimos hablando para los que se sumaron y para hacer una síntesis de nuestra charla hasta ahora. Yo te quería Impecable. hacer ¿Qué? Impecable. Yo te quería hacer otra pregunta y que creo que la gente va a estar conmigo ahí presente. Por ejemplo, si yo tengo dolores en la zona lumbar, tengo dolores en mi zona dorsal o tengo tensiones en mi cuello, además de ir a esta sesión de osteopatía donde yo siento que me estaría aflojando y encontrando esos lugares para volver a reconstituir mi postura y sacar mis vicios posturales, ¿desde qué lugar le podrías decir a una persona que le puede venir bien una práctica de yoga? Una persona con Eh, dolencia, ¿no? Porque estábamos sí, hablando sí, siempre del estado de salud y muchas veces sí, muchas personas dudan si pueden hacer yoga porque están con determinadas dolencias en su columna o en sí. sus articulaciones. Como kinesiólogo, la kinesiología es el estudio del movimiento. Como kinesiólogo, uno le da al paciente, cuando va a la sesión de kinesiología, porque le duele el cuello, la cintura, la espalda, le da ejercicios terapéuticos, que no son más que estiramientos, no son más que movimientos para movilizar las articulaciones, y son repeticiones. Si tenés tensión en la espalda, en las dorsales, es girar el brazo, abrir el pecho, largar el aire, seguirlo con la mano, volver, y en la repetición, en la repetición de movimientos, obviamente suaves, eh, el cuerpo se va descomprimiendo. Descomprimir el cuerpo es la base. Ejercicios bien hechos son la base y resuelven un montón, un montón. Por eso cuando la persona viene, le doy una batería de 5 videos, 3 videos, de las zonas que tiene que movilizar y que tiene que movilizar a la mañana o a la tarde cuando vuelve a laburar. Eh, y bueno, y sinceramente, si uno puede hacer una práctica de yoga, si tiene molestias y dolores, está Ujú. genial porque encima, dentro de la clase de yoga, hay toda una coherencia de
entrada en calor, de empezar con movimientos más suaves y una progresión que va haciendo el profe, que va ideando la clase y la va pensando en pos de empezar moviendo la lumbar, después la dorsal, la cervical, o primero sentir los apoyos, sentir la pelvis. Van jugando ustedes con un montón de asanas, de posturas, que obviamente movilizan a todo el cuerpo, a toda la columna globalmente. Y la Ujú. movilizan y utilizan los movimientos, muchos en descompresión. No son movimientos que compriman, sino que siempre son posturas que generen espacio y donde la persona se abre y se extiende. Se abre, se extiende, apoya una mano para abrirse, llevar el aire a esa zona donde siente que no, y la conciencia y el aire, esa zona que está apretada, y hasta ahí, y lo respiro. Entonces es una práctica de mucha conciencia que genera espacio. La recomendación es, obviamente si no tiene nada grave, aún así, Ujú. mirá, Romy, porque me había pensado, mira, en dos casos pienso. Hace un mes atrás vino una mujer que tiene cirugía de la cervical 3, 4 y 5. Han venido casos también y demás, pero esto fue en el último mes. Y hace yoga. Tiene cirugía, tiene fijada la tercera, la cuarta y la quinta por hernias. Y hace yoga. Hace paros de cabeza, hace todo. No deja de hacer nada. Obviamente siempre muy cuidado y nunca dejó de hacer yoga, pero bueno, es lo que me había hecho en otro momento de su vida, ella fue muy, no tenía mucha conciencia y me rompí. Eso fue lo que me dijo. Y después de romperse empezó todo un camino de descubrimiento con el yoga y bueno, y llega a través de una profe de yoga que me manda mucha gente. Y otro alumno vino a través de una profe de yoga, pero se había caído del árbol y se cayó sentado y tuvo una compresión de la cuarta lumbar. Se le aplastó entre la cuarta y la quinta lumbar, bien la cintura. Las vértebras esas, al caer sentado en un árbol, se le compactaron. La profe de yoga me dice, mira, vino un alumno que quiere hacer yoga. Le digo, mira, está bien que venga. Que me dice, mira, no sé si da, si no da. La verdad que estaba con un corset y está bien. El traumatólogo le dio un corset y dijo, no te muevas hasta dentro de 2 meses. Y pobre el tipo estaba desesperado porque estaba sintiendo que se estaba debilitando. Entonces la recomendación fue, cuando lo evalúo, anda a kinesiología, hacer rehabilitación en el agua, y si querés hacer yoga, hacelo. Toda la práctica de conciencia, de respiración, porque estaba muy duro de brazos, muy acortado en las piernas. Entonces, bueno, también hacer yoga, obviamente adaptado a él, está bueno. Un profe de yoga va a saber adaptar y obviamente Ujú. no le va a dar ningún rebote, no lo va a exigir a nivel columna y va a tener un montón de recursos para ayudar a esa persona a transitar el dolor, a transitar la desconexión que genera el dolor y la fijación. Entonces la recomendación para él fue hacer yoga porque te va a venir bárbaro para respirar, para tener más conciencia y para movilizar y elongar a distancia y ayudar a que esas vértebras puedan sanar de una manera mucho más rápida también. Me gusta, Ignacio, esto que decís y que también la gente lo tenga bien presente, que siempre que me acerco a una práctica de yoga, me acerco al profesor, a veces creo que no es necesario decirle que me operé de la columna, que tuve un accidente, que me pasó tal cosa, que bueno, porque pasó hace 20 años o porque no sé qué, ¿no? O porque, bueno, yo ya me recuperé de la hernia, ahora ya no tengo, no me duele más, entonces ahora ya no hace falta decirlo. Y yo soy sumamente cuidadosa y sé que, digamos, dentro de lo que es la práctica de yoga es importante que la gente tome conciencia que cuando viene a hacer una práctica de yoga, como viene a conocerse y a trabajar su cuerpo, toda esa información para el profesor es súper importante, porque más allá de que pueda hacer una clase grupal, uno como profe sabe con qué alumno, qué cuidado tener con cada cosa, ¿no? Entonces, invito siempre a los alumnos, incluso ahora en estos momentos donde también estamos haciendo muchas prácticas de yoga online o estamos haciendo por Zoom o incluso la gente está haciendo clases grabadas, que siempre encuentre ese espacio para decir, bueno, tengo esta situación y qué me vendría bien y qué no, ¿no? Porque muchas veces encuentro algunas cuestiones
que la gente no entiende bien y entonces dice, no, porque las retroflexiones no son buenas, porque las flexiones hacia adelante no son buenas, no, porque a mí hacer mucha torsión no me hace bien. Y yo creo que es importante que todos sepamos que no hay posturas buenas o malas, todas las posturas tienen su beneficio, pero que hay que saber usarlas adecuadamente, ¿no? Entonces es muy importante, tanto como cuando vengo desde la consulta osteopática a venir a la práctica de yoga, venir con toda esa información, tanto como cuando voy de la práctica de yoga a contar, ¿no? También dentro de lo que es la sesión de osteopatía, que igual uno lo pregunta, ¿no? Pero que la persona entienda que va a conocerse a sí mismo. Entonces, toda esa información es siempre muy importante para tanto los profes como los terapeutas. Es fundamental, creo que el alumno en su primera clase pueda decir si tiene alguna patología preexistente, si tiene alguna limitación, si tiene alguna cirugía, eh, Ujú. para que el profe pueda, porque un poco lo que le digo, viene la persona y me dicen, no, me lastimé en yoga o me lastimé en entrenamiento funcional. Pero Sí. bueno, no es un tema del profe, tiene que haber un feedback, vos lo tenés que decir, o vos tenés que Ujú. decir, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no puedo. Entonces la persona, el profe, que está con 10 personas a la vez, puede empezar a conocerte y a conocer tus limitaciones y empezar a acompañarte para ganar más movilidad en esa lumbar, si es que tiene alguna... Porque lo que suele pasar es, uno gira muy bien para un lado, bien al neutro o a la posición media, y para el otro lado no me va tan bien. ¿Sí? Entonces Se las quedó duro. lumbares, Sí. claro, para las lumbares, porque quizás una lumbar está mirando para un lado. Entonces, si la vértebra está mirando para acá, yo para acá soy un genio, toco el piso, hago todo. Pero para el otro lado no tanto. Entonces, el ir contando hasta acá puedo, me duele, no me duele, me dolió después, me está doliendo ahora, el ir contándole al profe si tuviste algo en ese momento, si estás teniendo alguna molestia o qué te pasó durante la práctica, a las 2 horas de la práctica o al día siguiente, porque a veces hay dolores que tardan en aparecer o inflamaciones que tardan en aparecer. Entonces es fundamental que haya un feedback, porque no es el profe, no es la práctica, es uno mismo con esa conciencia que no está del todo desarrollada, la que Ujú. por mirar al otro, por querer hacer todo, te empezás a exigir en posturas que todavía no son momento de hacerlas. Es importante ir hasta donde uno puede. Y quizás hoy puedo hasta acá y mañana pueda menos. No es que mañana puedo más. Mañana puede ser que Exacto. pueda menos que hoy porque estoy emocionalmente mal, porque dormí mal, porque tuve un golpe, y bueno, y no por eso me voy a frustrar. Aceptar la realidad de ese momento, abrazar esa realidad y ser consciente que hasta acá puedo, y no hay nada bueno o malo, es lo que es, y pero si uno va caminando y va estirando y va generando conciencia, en algún momento es como la llave de la cerradura, en algún momento uno da una vuelta y después al otro tiempo da otra vuelta y se destraba algo y uno se encuentra haciendo posturas que nunca creyó que podía hacer. Así que bueno, Ujú. genial, pero siempre con conciencia propia y la culpa no la tiene el otro, siempre es uno. Siempre es uno que no dijo en su momento, que cayó, que quiso copiar al otro. Siempre uno se tiene que observar a uno. Y bueno, y si estás en esa situación y se te generó esa situación en particular, es porque en algún punto tenías que observar eso que se está generando y aprender de lo que estás viviendo. Bien, y también me gusta mucho nombrar esto, ¿no? Porque en el caso de nuestro espacio o en el caso de cualquier práctica que vos vayas a hacer, me parece que siempre es importante en este registro de uno mismo saber que hasta que la práctica de yoga tiene un alcance, ¿sí? Que la práctica de yoga no sana todos los dolores o todas las cuestiones posturales y demás, que sí se puede como ayudar, colaborar y que muchas veces en más situaciones necesito este trabajo en equipo y por eso un poco me gustaba traer esta charla, ¿no? Que es que no hay una cosa o la otra, no hay, bueno, ahora necesito osteopatía, ahora necesito yoga, ahora necesito nada, sino como encontrar cómo puedo hacer ese trabajo en equipo conmigo mismo, ¿no? Como encontrar qué son las cosas que necesito y saber que muchas veces para estar un poco mejor necesito sumar distintas cosas a mi vida. Pero Sí, tal cual. básicamente encontrar
la salud de la columna vertebral y el movimiento, en ese sentido, es muy importante que los seres humanos entendamos eso, ¿no? Que a cualquier cosa que nos acerquemos tiene que ser desde ese lugar de crecimiento personal. Y ese crecimiento personal nos va llevando a un lugar de proceso, ¿sí? Acá yo quería continuar un poquitito más con la charla, Ignacio, pero quería que nos cuentes un poquito dónde estás atendiendo, porque seguramente mucha gente va a querer acercarse a tu lugar. Y bueno, yo sé que estás en Tandil, ¿y dónde más? En Tandil. Muy bien, En Tandil y en Tandil. No, estoy acá. Y un poco la idea de mudarnos a Tandil era que deje de viajar para atender pacientes. Así que mi mujer no me dejó viajar a otro lugar. No, y tampoco dio la vida familiar, porque eh, estoy acá en Tandil. Y me preguntan, ¿vas a venir a Ayacucho? ¿Vas a venir a Olavarría? Y no, y me quedo, la verdad que por ahora estoy acá. Pero bueno, la verdad que hay osteópatas, por suerte cada vez hay más osteópatas en un montón de lugares, así que si tienen la posibilidad de conocer la osteopatía es espectacular, yo estoy enamorado y cada día me gusta más y, y un poco lo que decías, la salud se construye con un montón de elementos. El elemento de la alimentación fundamental, el elemento de la meditación fundamental, eh, cada tanto hacer los chequeos médicos también. eh, y bueno, tener una práctica, ya sea de deporte, ya sea yoga, ya sea cualquier práctica, cualquier deporte que a uno lo haga feliz, está buenísimo porque el cuerpo necesita movimiento y si el cuerpo está fuerte, está firme, ese deporte, obviamente terminás el partido de fútbol, no vayas a tomar una cerveza. Trata de, está bien, ¿no? Te juntás con los muchachos, todo, pero bueno, un poco el deporte ya no está más esa imagen de que subiste al Everest y te fumás un pucho. O sea, la salud se va construyendo y a medida que uno se va haciendo más grande se va volviendo cada vez más fino en las cosas que hace, ¿no? Como intentás comer un poquito mejor, intentás no enojarte tanto, porque te das cuenta que esos enojos, si duran mucho, te empiezan a generar una pataleta al hígado. Este, así que bueno, sí, la idea es esa, que generar conciencia en el aspecto que cada persona tenga que seguir mirando. Ah, y lo que se me venía es esto de que lo que más cuesta muchas veces es lo que por donde uno tiene que ir. Entonces, exacto. si yo estoy duro, agarrado, pesado, dolorido, o sea, y el yoga te propone movilizar y te cuesta un montón, porque a mí me pasó que cuando empecé yoga yo sabía que me iba a gustar y fue así. Pero no cuando me iba para acá no sabía si respirar o no, me costó un montón entender las primeras clases cómo era. Pero si Ujú. cuesta, es algo que está bueno desarrollar. Es algo que realmente vale la pena. Así que, y otra cosa, todo lo que uno observa crece. Si uno mira la salud, mira de qué manera la salud crezca, de qué manera puedo empezar a generar hábitos saludables en mi vida, todo eso se va sosteniendo y se van como facilitando un montón de cuestiones. Ahí preguntan Satsanga dónde queda. ¿Dónde queda Sí, Satsanga? Porque tienen varios centros, ¿o no? en verdad Satsanga se convirtió online. Estábamos en el microcentro, pero la gran pandemia ha hecho que nos convirtamos en algo online por ahora, en un espacio online. Así que ahí nos van a encontrar con todas nuestras clases por Zoom o en la plataforma, que armamos una hermosa plataforma con clases para que puedas hacerlas cuando quieras. Y si en algún momento la vida vuelve a permitir que se organice algo presencial, bueno, ahí estaremos mirando cómo lo organizamos. Pero por el momento estamos online y Bien, bueno, y acá aprendiendo de esto y trayendo un poquito toda esta información para que la gente pueda aprovechar sus prácticas online. Me parece súper importante esto, ¿no? Porque muchas veces la gente no se está animando todavía a hacer práctica de yoga porque dice, ah, bueno, como no es presencial, no sé si voy a poder. Y bueno, por lo menos desde nuestro espacio, cada vivo, cada información que voy trayendo es para que la gente tenga conocimiento. Siempre digo que el conocimiento trae libertad
y entonces ahí empezar a aprovechar nuestra práctica del día a día, que podemos empezar también a ganar independencia, ¿no? Hay un lugar en donde Sí, siempre está bueno que el profe esté ahí y donde yo le voy a estar dando la información y me va a estar ayudando y me va a estar guiando en cada clase, pero también este punto que vos traías, Nacho, de yo soy conmigo mismo en mi clase. Yo tengo que tal aprender cual. hasta dónde, yo tengo que saber cómo regular, yo tengo que aprender a respirar y a escucharme en esa respiración, ¿no? Entonces hay un lugar de que siempre voy a estar apoyado con el profe, pero bueno, creo que mucho de esta práctica online ha traído mucha independencia a la gente y estoy muy contenta con muchos alumnos que lo han podido como entender, ¿no? Y lo han vivido así y están diciendo, y ahora estoy más contento porque antes podía ir solo 2 veces por semana a yoga y ahora hago yoga todos los días. Porque como lo hago Claro, cuando claro, ganás puedo, a la hora tiempo. que quiero, lo tengo en casa, gané independencia, gané libertad y estoy aprovechando mucho más mi práctica de yoga. Y yo celebro mucho eso, me encanta estar con mis alumnos en la clase, pero también le estoy viendo que todo esto tiene un lado muy positivo para la gente, si nos empieza a escuchar desde todos los lugarcitos, ¿no? Desde todos estos espacios donde les podemos traer un montón más de información que puedo ir guardando para en mi cajita digamos, en mi bolso del mat, más bien, cuando despliego mi mat, despliego un montón de cosas, ¿no? Despliego un montón de información que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con cómo cuido mi columna, desde dónde la medicina y la osteopatía y toda esta mirada nueva de la salud me ayuda a poder darme cuenta que en verdad soy yo, que en verdad tengo que volver a mí, que yo tengo muchas preguntas, pero también tengo muchas respuestas, y cuando hago preguntas me animo a escuchar las respuestas y a seguir las guías. Bueno, empiezo a ganar mucha independencia de cómo mi vida saludable depende más de mí que de la afuera o de la medicina, ¿no? Estamos en un sistema de salud que nos empieza a decir todo el tiempo que tengo que ir al médico, todo el tiempo a hacer cosas, ¿no? Y por ahí un poco la mirada más de este tipo de trabajo con la osteopatía o desde la práctica de yoga es que recuperemos esta conciencia de que nosotros vinimos con una sabiduría de salud para ser saludables, ¿no? No es que la salud va a venir de afuera, nosotros la Romy, tenemos adentro y se que escucha muchas medio veces, sí, se escucha medio entrecortado. oh, a ver, espera un poquito, a ver si hay algo de la señal, ¿soy yo? ¿Sigue escuchándose entrecortado? En realidad estabas como pip, pup, pup, se movía un poco sí, como que iba, venía, no era tan fluido. A ver, ¿mejoró un poquito? Ahora capaz que fue la señal un ratito. Porque vos estás en Tandil y yo estoy en Bransen, así que mirá, logramos hacer este vivo una maravilla. Sí, se corta un poco. Oh, ¿Querés poner el 4G en tu sí, celular? sí, lo tengo puesto, estoy usando el 4G, así que no sé si es tu... A mí se me Bueno, escucha. a ver, A ver. Ah, se escucha y se ve bien, ok. sí, la gente dice, está diciendo eso, ok. Dice que es... Ahí va. Bueno, mientras esperamos que se le active la señal a Nacho, a ver si lo tenemos ahí un ratito más. ¿Nos escuchás? Ahí puse Ahí va, 4G. ahí está. Bueno, ahí te Eras escucho vos, no yo. mejor. Listo, mejor. Era yo, era yo. Bueno, Bueno, entonces estaba diciendo esto, ¿no? Que dentro de todo lo que sentimos como tanto desde la mirada desde el yoga y desde la mirada de la osteopatía, siempre buscamos darle independencia a la gente, que no sienta que tiene que estar dependiendo de los terapeutas o de los profesores, sino como creo que la mejor práctica de yoga y la mejor sesión de osteopatía es la que te devuelve el valor y la autoridad sobre tu propio cuerpo, ¿sí? sí, tal cual, tal cual. Estar bien atentos a esos. Está genial, aparte de esto bueno, es un garrón todo lo que estamos viviendo, pero no se daba esto de hacer yoga en tu casa. No, no estaba como, la gente No, pero, pero sí, la realidad es que si vos disponés de un ratito,
y pones la clase, que me imagino que a veces quedan grabadas, ¿no? Por 24 horas y Sí, demás. Encontrás ese momento y lo podés hacer cuando antes no lo podías hacer. Y sinceramente, el tener tu espacio y que sea una herramienta, decir, bueno, pongo play y me acompaña la profe, me acompaña la clase. No, primero que no te sentís solo, porque nunca estamos solos, ¿no? Pero también esto de que realmente lo puedas hacer y como son movimientos cuidados, como son movimientos posibles, como son movimientos que uno con conciencia los va eh, generando, es muy raro, es muy difícil que te lastimes. Y más sí. conociéndote con todo lo que sabes y todo lo que te formaste, es muy difícil que alguien se lastime. Así que la recomendación sería para todos los que puedan, y por lo menos los que no te conocen dando una clase, que puedan tomar alguna clase y conozcan la modalidad que tenés, que bueno, yo te conozco y sé que estás no solo a nivel técnico, sino a nivel espiritual, sos una persona maravillosa que los puede acompañar. eh, Como consultora también, y amiga y hermana, así que bueno, mi recomendación como profesional de la salud es que se acerquen al yoga y si pueden acercarse a satsanga también. Bueno, la mía, tal cual, es que si tenés la oportunidad de irte a Tandil a atender, lo vas a sentir como el mejor viaje que hiciste y que te volviste mucho más feliz y más sano porque, bueno, hay unas manitos mágicas por ahí. Son hermosas Sí. y son muy valiosas a la hora de recuperar esa salud. Me gustaría, chicos, a todos los que están ahí, antes de que cerremos, que nos hagan preguntas. Estamos acá para responder preguntas y darnos un ratito y si, bueno, si vemos que hay más Vos, info que les vos seguí interesaría, hablando, vos seguí hablando, voy al baño a vaciar la vejiga y vengo, lo tengo acá al lado. dale, vamos ahí escuchando las preguntas que nos puedan ahí ir trayendo y también sobre todo saber que si hay más información que les interese saber, como siempre les digo, eh, podemos hacer más espacios como estos siempre que nos traigan preguntas. Así que estamos por acá. ¿Qué más les interesaría saber acerca de la osteopatía y del yoga? Unos minutitos más. ¿Cómo estas prácticas las podemos aprovechar al máximo? Me encanta que podamos tener esta libertad de estas cosas que pasan en vivo y compartir con Ignacio esta charla mientras se va al baño. Es muy genio, es muy genio. Eso quiere decir escuchar el cuerpo. ¿Vieron? Esto es escuchar el cuerpo. Bueno, acá aguántenme un segundito que estoy escuchando mi cuerpo y vuelvo. Bueno, los queremos escuchar a ustedes. ¿Qué preguntas Volví. puede haber por ahí? ¿Hubo alguna pregunta o no? Mira, por ahora todos dicen que sos un capo, que dan fe de Bueno, lo bueno que son tus sesiones, así que y por sí. ahora todos mimos, mimos. Mínimo, si dicen algo feo, si llegan a volver, les clavo el dedo y les hago doler. Este, la verdad es que lo que se me viene con esto de que cualquier terapia, cualquier profesional, cualquier persona lo que tiene que ayudar, es al paciente o al alumno a desarrollar su propio, su autonomía, su libertad, su docente interno, su médico interno. Entonces siempre la invitación en la sesión es que no es que el osteópata te cura o no es que la osteopatía cura, lo que Sí, hace es aumentar las fuerzas de autorregulación, esas fuerzas embriológicas que a vos te conformaron y te sostienen en salud, aumentan al observarlas, aumentan su potencia y empiezan a hacer su trabajo. Y uno desde afuera acompaña a las fuerzas correctoras y les da una mano para que le ganen a las cosas que nos están, las diferentes disfunciones que nos están apretando, comprimiendo y haciendo sufrir. Este, pero siempre, siempre es el propio paciente y sus unidades de energía, por así decirlo, su potencia, el que hace el trabajo. Entonces, y ese trabajo y esa salud y esas sesiones se ven potenciadas si
empieza a generar cambios, empieza a hacer los ejercicios todos los días, empieza a hacer una práctica, empieza a comer un poquito más sano, empieza a relacionarse consigo mismo y con los demás desde un lugar un poco más compasivo, por así decirlo, para que genere menos restricciones. Así que no sé si hay, más allá de lo que se pueda preguntar, a veces las preguntas son como muy específicas, si tengo tal cosa, tal otra. En osteopatía es muy difícil responder, porque cada disfunción o cada dolor puede estar generado por 7 cosas distintas, o por 2 cosas distintas, o porque era bebé y se cayó y se golpeó la cabeza, y empezaron dolores muy fuertes lumbares a los 25 años. Y esas tensiones quedaron dormidas y se despertaron en cierto momento de la vida. Entonces, la verdad que uno puede decir que la osteopatía sirve para absolutamente todos, desde la mujer embarazada, el bebé, el niño, el adolescente, el adulto o la persona que está a punto de fallecer. Ujú. No hay especialidades en osteopatía, no es que hay un osteópata que es pediátrico y otro es de gerontes, sino que la osteopatía es universal porque la persona es única. Obviamente hay ciertos cuidados para cada caso en particular, y también obviamente hay personas que se forman un poco más y pueden atender bebés, pero la realidad es que cualquiera se puede acercar a la osteopatía, y, y su creencia de bienestar o su nivel de salud y bienestar, a medida que se va soltando y se va alineando el cuerpo, empieza a ser cada vez más óptimo. Entonces hay otra sesión donde se sueltan otras disfunciones en otros planos y uno se siente un poco mejor, con más libertad, con más conexión, mejor emocionalmente. Entonces, lo que uno siente como normalidad o como bienestar, eh, o uno dice, bueno, algo tiene que doler, porque a la mañana siempre me levanto con este dolorcito, pero bueno, algo tiene que doler. Uno se acostumbra a ciertas cosas que no necesariamente son lo normal o se debería acostumbrar. Uno se debería acostumbrar a sentirse bien, pero nadie Ujú. te regala, esto no te lo regala nadie. O sea, es una construcción que lleva tiempo y lleva energía y lleva foco. Si uno pone el foco en querer mejorar algo, porque dice, bueno, basta, no me quiero quedar más duro, empieza realmente a ponerse las pilas y se pone las pilas. Pero no existe la pastilla mágica, y vienen pacientes que se han dado un montón de inyecciones de Oxa B12, infiltraciones, y no les resuelven el dolor. Es más, muchas veces si funciona tapan el dolor y la persona se sigue lesionando, y después dentro de 5 meses es más difícil salir porque no empezó a generar los cambios necesarios para que la zona se descomprima. Es fundamental no tapar el dolor, no tapar ese mensajero que decías, Romy, porque Ujú. ese dolor nos está pidiendo que lo miremos y que empecemos a cambiar ciertos hábitos que nos están lastimando. Ignacio, creo que ya le contestaste, pero a lo mejor le querés decir una cosita más a uno de los chicos que preguntó, bueno, o en realidad no sé si es chica o chico porque es inmobiliaria, no sé cuánto el contacto. ¿Qué es la osteopatía? Dice, llegué un poquito tarde y me gustaría saber qué es la osteopatía. Creo que justo le empezaste a contestar esto, pero a lo mejor le querés dar una frase de cierre y tenemos una preguntita más por ahí y bueno, y podemos Yo ir les cerrando un cuento poquito. a los pacientes cuando vienen, les digo, ¿vos sabés dónde viniste? No, me dicen. O sea, Sí. porque no saben lo que es la osteopatía. Bueno, genial. La osteopatía lo que busca encontrar en el cuerpo son las disfunciones, las estructuras que no están funcionando correctamente, que tienen disfunción de movilidad. Ya sea una vértebra que no gira del todo bien, entonces no gira hacia la izquierda, o el hígado que en su cápsula está agarrado, entonces el hígado no flota libremente en estos movimientos que hablábamos, y al no flotar libremente la circulación se ve entorpecida también, entonces se observan zonas del hígado donde la sangre no llega con comodidad, o puede haber alguna cuestión energética, pero la osteopatía lo que trata son las disfunciones de movilidad, ya sea energética, de líquido o de estructura más articular o visceral. Y, y en realidad lo que se le hace es, se le pregunta al cuerpo por dónde empezar, por dónde continuar, y es el propio cuerpo el que empieza a flotar y empieza a empujar internamente y a generar espacios y a corregir las subluxaciones o malposiciones de las estructuras. Y se empieza, como esta línea media primaria, esta energía se empieza a activar,
y hay todo un toroide de energía generado por el campo electromagnético del corazón. La persona empieza a ser aspirada por esta energía y los líquidos empiezan a cobrar potencia y empiezan a mover, bajan, hidratan los tejidos que están apretados y todo se empieza a suavizar. Y si alguna zona no se corrigió del todo, el osteópata puede manipular o tocar con un poco más de presencia, generar diferentes técnicas para que el cuerpo se suelte. No tiene que Perfecto. doler, o por lo menos como lo estudié, como me lo enseñaron, es que no tiene, nada tiene que doler. La persona Ujú. se tiene que sentir cómoda, cómoda, cuidada, para que las restricciones, para que este sistema nervioso que está hiperactivo se pueda empezar a relajar, para que si tiene defensas por miedo o porque Ujú. tuvo terapias dolorosas o algún contacto de alguna persona que invadió su espacio personal, siempre tiene que ser un contacto suave, cuidado, para que la persona inconscientemente empiece a soltar estas tensiones internas y se genere espacio en los tejidos, porque cuando se genera espacio la circulación se ve favorecida y si llega la sangre y los líquidos pueden moverse por todo el cuerpo, también llegan los nutrientes y se van las toxinas hacia afuera, por así decirlo. Bueno, me encantó esa última parte de la definición que también estás dando, Ignacio, y sobre todo tiene que ver con esto de la unión que tienen para mí la práctica de yoga y la osteopatía. Y alguien ahí nos preguntaba qué es lo que limita a hacer yoga. Y bueno, yo voy a tomar esta última parte de lo que vos estás hablando, porque en realidad creo que lo único que limita a hacer yoga es la propia exigencia de cada uno. En realidad no hay límites para hacer yoga. Vos podés hacer la práctica si aceptás la realidad de tu cuerpo-mente en el momento en el que estás, la práctica empieza ahí y el proceso empieza ahí. Entonces no hay un momento mejor o peor para hacer yoga. Uno incluso puede hasta tener lesiones sin poder mover algunas partes del cuerpo y de todas maneras practicar otro tipo de trabajo, de aperturas, practicar respiración, practicar yoga con elementos, practicar más trabajos de relajación, porque a lo mejor lo que está necesitando en la persona en ese momento tiene que ver con posturas más de relajación que de fuerza, Claro. después empezar a fortalecer de a poco. Digamos, no hay una práctica de yoga estándar. Muchas veces nos quedamos con las posturas súper difíciles que vemos por las redes, ¿no? Y que hay que llegar a hacer ese tipo de acrobacia. Y la verdad que la práctica de yoga está lejos de la acrobacia. La postura madre y la que más importa dentro de la práctica de yoga es la de sentarse a meditar. Entonces todas las demás posturas pierden sentido cuando en realidad lo único que necesito es tener mi columna derecha para poder sentarme a mi práctica de observación de mí mismo, ¿no? Entonces, Claro, límites claro. para hacer yoga no hay. Lo que hay es exigencia de cada uno que siente que esto no es para mí, ¿sí? Pero límite Es no hay. empezar. Si encontrás Hay que el profe, empezar. es Hay que empezar, total. empezar a sentarse, empezar a... Es más, las asanas del yoga, por lo que tengo entendido, el yoga el yogi es el despierto, ¿no? La persona que está en presencia. Entonces las asanas lo que hacen es soltar al cuerpo de sus tensiones para que en el momento que termina la práctica te puedas sentar y meditar por un montón de horas. Un poco Ujú. esa es la idea, me parece, La idea también. de la práctica de Eh, yoga. Hace todo en lo cierto. Escuchame una cosa, tengo menos de 5% de batería. Dale, Eh, vamos cerrando nuestra charla y la dejamos para más preguntas que nos quieran hacer. Solo voy a contestar una más que dejaron ahí, que dicen si tengo buenos pensamientos, debería estar equilibrado, ¿no? Acá una de las chicas pregunta, si uno tiene buenos pensamientos y está emocionalmente equilibrado, ¿debería estar sano? Sería la pregunta. Yo creo, y con esto cierro y te dejo a vos la respuesta final para cerrar. El camino de vida, digamos, de estar vivo, es el proceso de salud. O sea, creo que estar saludable no significa simplemente no tener dolores o sentirse bien. Es reconocerse en un proceso de aprendizaje donde tenemos momentos más arriba, momentos más abajo, momentos donde nos sentimos más
felices, momentos donde no nos sentimos tanto, y el estar atento a eso es el concepto de salud, el proceso que vamos viviendo, mientras vamos creciendo y madurando en ese proceso de estar vivos y de ser cada vez más independientes de nuestro propio proceso, es lo que nos permite la salud. Pero salud no quiere decir estar sano, ¿sí? El concepto de sanidad tiene que ver con estar aprendiendo, con estar en proceso, con aprender a escucharme y con madurar ese proceso. ¿Qué dirías vos? Genial, sí, no mucho más que opino lo mismo. En realidad la salud eh, tiene que ver con que las cosas funcionen. Uno habla de salud cuando funciona bien. Eh, pero bueno, entendemos que la vida es un desequilibrio constante y Ujú. obviamente la vida tiene que ver con esto. Si uno quiere estar lo más neutro posible, te tenés que alejar de la vida en sociedad y no te tiene que afectar Claro. nada. Y justamente uno tiene que estar eh, bueno, volvemos a esto, ¿no? No hay una distinción entre las emociones y el cuerpo físico. Lo emocional y lo físico no van separados, es lo mismo. Pero tampoco hay que ligar que todo tiene que ver con los buenos pensamientos, porque, Claro. bueno, uno puede tener una condición preexistente, Ujú. porque hay muchas personas que se enferman de, no sé, de alguna enfermedad que tuviste, tu riñón no funciona bien o lo que sea, pero bueno, obviamente la buena actitud mental levanta un poco las pilas, el sistema inmunológico y demás. Entonces Claro. sí, no lo es todo, pero es de gran ayuda, ¿no? Si uno tiene una práctica de meditación profunda, si uno tiene buenos pensamientos, buen humor y demás, todo eso es como una buena muleta para seguir caminando. ¿Vas a estar rengo? Sí, pero bueno, por lo menos con una sonrisa. Con buenos pensamientos, total. Y sí, Bueno, muchas Linda, gracias Ignacio por compartir esta charla con nosotros. Sumamente agradecida, sumamente gracias feliz. a vos. Gracias a vos por invitarme. Un placer. Y les dejamos a todos, el vivo va a quedar grabado, así que si tienen ganas también de hacer preguntitas por ahí, podemos responder y quién sabe, nos encontramos en otro encuentro, ¿sí? Muchas gracias a todos Claro por que estar sí. del otro lado. Saludos a todos. Chau. Voy a mejorar la luz la próxima. Un beso. Beso.